Buenas noches, mi nombre es Marlon Caballero y me encuentro hoy con mi compañero Alejandro Betancourt. Juntos haremos una presentación sobre los interruptores de potencia correspondiente a la materia de subestaciones eléctricas. A continuación, mi compañero Alejandro les hará una introducción sobre el tema y les hablará sobre los conceptos y los principios básicos, los tipos y algunos parámetros muy importantes referentes al tema de los interruptores de potencia. Alejandro. Gracias Marlon, muy buenas noches compañeros. Bueno, inicialmente vamos a ver una pequeña introducción acerca de los interruptores de potencia. Los interruptores de potencia son el elemento central de las subestaciones aisladas en aire y las aisladas a gas. Los interruptores de potencia son dispositivos mecánicos capaces de conducir, interrumpir y establecer corrientes en condiciones normales, así como de conducir durante un tiempo específico e interrumpir y establecer corrientes en condiciones anormales, como son las corrientes que se presentan durante los cortocircuitos o cualquier otro tipo de falla. Inicialmente se usaban interruptores, o sea, los que se usaban eran generalmente de accionamiento manual y de tipo seccionador, pero debido a las intensidades y tensiones que se manejaban en el sector industrial, generaban arcos al abrir el interruptor y este se dañaba o destruía los contactos. Debido a estos problemas que presentaban este tipo de interruptores, se iniciaron a construir interruptores que se abrían rápidamente y así podían reducir la duración del arco y la magnitud del deterioro del mismo. A continuación vamos a ver un capítulo de tipos y clasificaciones de los interruptores que normalmente se usan en las subestaciones eléctricas. Bueno, los interruptores se pueden agrupar o clasificar teniendo en cuenta algunos criterios como son el nivel de tensión, el sitio de instalación y las características de diseño externo. Sin embargo, los criterios que se consideran más importantes al momento de su clasificación son el medio y mecanismo de operación para la interrupción de la corriente. Esto debido a, como se explicó anteriormente, a que los interruptores deben ser capaces de interrumpir corrientes no solo en condiciones normales, sino también en condiciones de falla. Los tipos de clasificación de los interruptores son según el sitio de instalación, en este caso pueden ser de interior o exterior, según su diseño externo, pueden ser de tanque vivo o de tanque muerto, según el medio de interrupción, pueden ser de gran volumen de aceite, de pequeño volumen de aceite, interruptores de aire comprimido o interruptores en SF6. También pueden clasificarse como según su mecanismo de operación, que pueden ser de resorte, neumáticos, hidráulicos o de hexafluoruro de azufre. Vamos a iniciar a escribir cada uno de estos tipos de clasificaciones de los interruptores y vamos a ver ciertas características y ventajas y desventajas de estos equipos. Interruptores según el sitio de instalación. Los interruptores pueden ser usados en instalaciones, como lo mencionamos anteriormente, tanto interiores como exteriores. Los de tipo interior son los interruptores están diseñados para usarse dentro de las edificaciones o cuartos de prueba a prueba de agua para niveles de tensión de 4.6 kilovoltios y 34.5 kilovoltios y generalmente se diseñan para ser usados en celdas o cabinas blindadas. Los interruptores de tipo exterior se suelen diferenciar de los de tipo interior en su estructura exterior o los compartimentos que los almacenan. Es como su diferencia más grande. Interruptores según diseño exterior. Se clasifican en interruptores de tanque vivo o tanque muerto. Los interruptores de tanque vivo se caracterizan normalmente porque el dispositivo de interrupción está en tanques de diámetro pequeño, denominado polos. En las imágenes de la parte de abajo podemos ver este tipo de interruptores. Los interruptores de tanque muerto consisten en un tanque a potencial de tierra, es decir, que todo el compartimiento del interruptor está aterrizado al sistema de puesta a tierra y este tanque contiene el medio de interrupción. De igual forma podemos ver en la imagen de abajo un ejemplo de este tipo de interruptores.
A continuación vamos a ver los interruptores según su medio de interrupción y es importante resaltar que, como lo dijimos al inicio, aunque las dos clasificaciones anteriores que vimos son importantes y se tienen en cuenta al momento de la selección de los interruptores, las clasificaciones que vamos a ver a continuación, las dos siguientes, son las que se consideran más importantes al momento de la selección del tipo de interruptor que se va a usar en las subestaciones. Según su medio de interrupción, se pueden clasificar en interruptores de gran volumen de aceite. Estos interruptores reciben este nombre debido a la gran cantidad de aceite que contienen. Generalmente se construyen en tanques cilíndricos y su aplicación es en subestaciones de alta tensión, de 110 a 220 kilovoltios. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de interruptores? Son de una construcción sencilla, al mismo tiempo provee el aislamiento eléctrico y sirve como medio de extinción del arco. Las desventajas es que requiere gran volumen de aceite y existe riesgo de explosión al ser de aceite combustible y manejar altas presiones dentro del recipiente. También requieren regeneración o renovación de aceite periódicamente debido a la carbonización del aceite. Un punto importante en este tipo de interruptores es que también requieren un gran espacio para su instalación, debido a que el tanque en el cual se almacena el aceite es de un diámetro bastante grande. Seguimos con los interruptores de pequeño volumen de aceite, desarrollados inicialmente con el objeto de reducir los requerimientos de espacio a comparación de los de tanque de gran volumen de aceite. Y pues digamos que en este caso estos interruptores pues manejan una cantidad menor de aceite también, ¿cierto? Y por medio de un diseño de cámara de extinción más elaborada, permiten ese uso de estas cantidades menores en comparación a los anteriores. Generalmente se usan en tensiones de 750 kilovoltios. ¿Cuáles son sus ventajas? Usan menor cantidad de aceite, como ya lo había dicho, tienen menor tamaño y peso comparado con los de gran volumen. Sus desventajas requieren intervalos de mantenimiento más frecuentes y reemplazo de aceite periódicamente. ¿Sí? Esto debido pues también a su tamaño en cuanto al tanque donde se almacena el aceite. Continuamos con los interruptores de aire comprimido. Estos se caracterizan por su operación satisfactoria en altas tensiones. Son de tipo de tanque vivo, donde el apagado del arco se efectúa por acción de un chorro de aire comprimido que barre el aire ionizado del arco, y este arco se envía a una cámara en la cual se dividen dos arcos, los cuales se enfrían de manera independiente. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de interruptores? No hay riesgo de incendio o explosión debido a que todo su sistema funciona con aire. En comparación con las anteriores, son de operación mucho más rápida y en cuanto al peso también son de menor peso. Las desventajas están enfocadas más que todo a su instalación, debido a que cuentan con un sistema de aire comprimido, el cual incluye otros equipos como motores y compresores, además de las tuberías para la circulación del aire. Una desventaja en comparación con los otros es que son de un mayor costo en el mercado. Ahora vemos interruptores de hexafluoruro de azufre, o como se conoce normalmente es SF6. Estos interruptores, debido a las características y propiedades químicas del SF6, son excelentes en aislamiento y enfriamiento del arco eléctrico. Son fabricados normalmente del tipo tanque vivo como de tanque muerto, lo cual le ha permitido dominar el mercado de los interruptores de alta tensión. Es como si pudiéramos decir que este tipo de interruptores pues, trae las características, las ventajas que traen normalmente los interruptores que mencionamos anteriormente, y esto le ha permitido pues, posicionarse en el mercado de una mejor forma. Sus ventajas es que en presencia del SF6 la tensión de arco se mantiene en un valor bajo y la energía disipada no alcanza valores muy elevados. Su desventaja es que se debe tener un especial cuidado al momento en que este tipo de interruptores se instale en climas muy fríos, ya que el gas SF6 sometido a presión y temperaturas bajas se puede licuar, ¿sí? Lo cual puede representar un riesgo para la salud de las personas. Continuando con los interruptores según
Según sus clasificaciones, tenemos también los interruptores según su mecanismo de operación, ¿cierto? Tanto esta clasificación como la anterior, les reitero nuevamente, son las más importantes en el momento de poder seleccionar un interruptor para una subestación. Entonces, los interruptores según su mecanismo de operación se clasifican de resortes, en cual la energía es almacenada cargando resortes, tanto para la apertura como para el cierre del interruptor. Normalmente es usado en instalaciones a niveles de tensión hasta 245 kilovoltios, y una de sus principales ventajas es que al cerrarse el resorte de apertura se carga, asegurando así siempre el disparo del interruptor. También se clasifican como neumáticos, en el cual la energía se almacena en forma de aire comprimido, donde se usa el aire presurizado para la excisión del arco. Su desventaja está enfocado en la dificultad de la instalación de todo el sistema de aire comprimido, ya que pues, se deben instalar motocompresores y además de esto las tuberías pues, para la circulación del aire. Otra clasificación es hidráulico. En su funcionamiento es similar al neumático, pero opera en este caso con base a la presión de aceite. Su ventaja es que tienen tiempos de reacción rápida, por lo cual se usan cuando se requieren tiempos de operación muy cortos. Y por último tenemos los de hexafluoruro de azufre, SF6, en el cual el interruptor usa su propio gas aislante, el SF6, bajo presión como acumulador de energía para la maniobra. A continuación, mi compañero Marlon les hará una pequeña definición de lo que es este tipo de gas y su descomposición. Gracias, Alejandro. Bueno, como le decía Alejandro, los interruptores que funcionan con SF6 tienen algunas descomposiciones. Esto se da al momento de realizar las maniobras y de la presencia de agentes reactivos y corrosivos. Ahora, explicando brevemente lo que son los agentes reactivos y corrosivos. ¿Qué son estos agentes? Cuando un interruptor se encuentra en estado de maniobra por ciertas condiciones de funcionamiento, como el desgaste, la fricción entre algunas partes mecánicas, si es el caso, produce la presencia o permite el acceso de algunos agentes, como por ejemplo la humedad, algunas partículas, pequeñas partículas, incluso la presencia de agentes invasivos como polvo. Estos agentes reactivos, al entrar en contacto con el hexafluoruro de azufre, producen a partir de aquí una combinación de otros agentes como el SF4, el tetrafluoruro de azufre, o el pentafluoruro de azufre, o incluso el tetrafluoruro de azufre. Estas combinaciones de productos químicos o de agentes químicos se produce, como lo venía diciendo, a partir de la presencia de humedad, de pequeñas partículas de polvo, esto a partir del desgaste de las partes mecánicas. A continuación, en la siguiente presentación, encontraremos unas derivaciones producidas a partir del SF6 y que se presentan normalmente en los interruptores de potencia. Estas combinaciones o las más comunes son el declafluoruro de azufre o el S2F10, cuyo valor es de 0.01, esto hablando de partículas por millón. El olor es a acre. El tetrafluoruro de azufre o el SF4, como le venía diciendo anteriormente, es quizás el producto o el agente químico más común que se puede encontrar a partir de la descomposición del SF6. El valor de partículas por millón es de 0.3. Su olor es acre o ácido. El fluoruro de sulfilio o el SO2F2 tiene un valor similar al SF4 y es, digamos, el segundo producto o el segundo agente que más se consigue
a partir de la descomposición del SF6. Este producto es inodoro. El tetrafluoruro de azufre o el tetrafluoruro de silicio, los cuales tienen otros valores iguales en las partículas por millón, son los que siguen en el valor de en el orden de la lista, después del tetrafluoruro y del fluoruro de su filio. Este tiene un valor ácido, el primero, y un olor picante, el segundo. Siguiendo en el orden de la lista, el dióxido de azufre y el fluoruro de tionilio son los siguientes. Vamos notando que a partir de aquí los valores de partícula por millón van aumentando. He allí la conclusión de que estos agentes en descomposición del SF6 son, digamos, menos comunes. Los más comunes son los mencionados anteriormente. A partir de aquí vamos a hablar acerca de las características de los interruptores. Guiándonos del texto guía, que es estaciones de alta y extra alta tensión, encontramos algunas características muy importantes. Estas características son regidas por la IEC 62271-100. Entre ellas, el poder de corte asignado en cortocircuito, poder de cierre asignado en cortocircuito le sigue, tensión transitoria de restablecimiento, o mejor conocida como TTR, la tensión transitoria de restablecimiento para diferentes tipos de fallas, y otro parámetro que son otras características. En alguno de estos parámetros vamos a detenernos a explicar otros subtemas, otros aspectos muy importantes que se derivan a partir de una de estas características. Sigamos con el poder de corte asignado en cortocircuito. Entendiendo que en el proceso de cierre se establecen valores en los cuales los límites de corriente establecidos según el tipo de interruptor. Aquí cabe aclarar que estos valores, el IMC, el ICA y el ICC, son los valores más comunes o los que se deben tener en cuenta al momento de realizar el análisis de esta característica. El poder de corte asignado en cortocircuito es, digamos, la potencia con la que el interruptor realiza la operación o la maniobra al momento de presentarse una falla en el sistema. Nosotros, como les dije anteriormente, les explicaremos uno de estos parámetros o algunos de estos parámetros, entre ellas estas variables presentadas en el momento de realizar la maniobra. Y comenzaremos con el ICA, o valor eficaz de la componente de corriente alterna en cualquier instante de tiempo. Es el valor presentado a partir de la separación de los contactos del interruptor en la componente periódica de la corriente. La IEC para estos valores nos da unos parámetros, unos valores que ella misma normaliza. ¿Cuáles son estos valores? Está el 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 y 8 kilovoltios respectivamente. Sí, porque aunque estemos analizando un valor de la componente de corriente, se deben tener en cuenta los valores de tensiones aplicados o presentes en el sistema al momento de realizar el corte. El siguiente parámetro, que es ICC, o mejor conocido como la componente de corriente directa o continua en cualquier instante de tiempo. Este valor se parametriza en valores por cientos. Como dice el concepto, es el valor de porcentaje de la componente aperiódica de la corriente directa presentada en el momento de la separación de los contactos de interrupción. Los valores definidos o las variables definidas anteriormente
eran o son analizadas en el momento en el que se va a realizar la separación. En cambio, este valor que estamos analizando actualmente se analiza una vez presentada la separación de los contactos. Ahora, la siguiente característica, que es el poder de cierre asignado en cortocircuito, se define como la capacidad del interruptor de interrumpir o de cerrar el paso de la corriente, pero teniendo como principal condición que el sistema se encuentre fallado, es decir, se encuentre una corriente de cortocircuito en el sistema. Si bien sabemos que los interruptores tienen como principal virtud actuar cuando se presentan corrientes de cortocircuito. La IEC para esta característica nos aconseja algunos valores. Estos valores son normalizados según esta misma norma, que es la IEC 62271-100. La frecuencia que se debe tener en cuenta para estos casos es de 60 Hz. Y estos valores son de 2.6, el valor eficaz de la componente periódica de la corriente alterna, o mejor conocida como ICA, la cual la analizamos anteriormente. La siguiente característica, que es el TTR, o tensión transitoria de restablecimiento. Esta característica se define como el valor de la tensión presentado al momento de restablecer en el sistema o realizarse el proceso de cierre de los contactos del interruptor o los bornes. Esta variable se analiza en dos escenarios posibles. Una es cuando se producen transitorios de tensión, y la siguiente es cuando esta tensión llega a sentarse en régimen permanente. La tensión transitoria de restablecimiento para diferentes tipos de fallas, a su vez, tiene algunas características que se deben analizar, como les dije en un principio. Estas características son fallas en terminales o bornes, fallas en líneas cortas, interrupción de corrientes capacitivas, interrupción de corrientes inductivas, condiciones de discordancia de fases, recierres de líneas, fallas evolutivas y apertura por interruptores en paralelo. Ahora, fallas en terminales o bornes es el siguiente punto que vamos a analizar. Esto se define como un evento producido en los bornes de los interruptores o muy cercanos a ellos. Para que sea una falla considerada de este tipo, la falla no debe ser superior a unos cuantos decenas de metros, es decir, es muy cercano si tenemos en cuenta, por ejemplo, una línea larga, la cual supera los 80 kilómetros, es un valor que está prácticamente en el interruptor. La tensión de restablecimiento oscila dependiendo de la tensión de la fuente, y su frecuencia va a depender de su capacitancia e inductancia. Estos valores o estos conceptos son muy importantes a partir de los siguientes parámetros que vamos a analizar. Las fallas en líneas cortas se presentan en distancias cercanas a los interruptores, pero una distancia que, digamos, va a diferir del primer escenario, en que ya en este caso aplica para distancias a partir de, máximas de 2 kilómetros. En un principio teníamos distancias de metros o decenas de metros, y aquí tenemos incluso el orden de kilómetros. En este tipo de fallas se presentan valores de tensión de restablecimiento más severos al primer escenario, y la onda que se presenta, que se puede presentar, puede ser de diente de sierra entre los lados de la línea. La interrupción de corrientes capacitivas.
Son valores de corriente generalmente muy pequeños, producidos al momento de la desconexión de los bancos de capacitores o de líneas de transmisión de efecto Ferranti. Si bien sabemos que en las líneas se produce un efecto, el efecto Ferranti, o mejor conocido como efecto capacitivo, donde las líneas, al estar cargadas o energizadas y al estar en paralelo con el suelo, producen un efecto capacitor. Es como si tuviéramos un capacitor en la línea. Esto nos produce un problemita, que es la inyección de corriente capacitiva. Ahora, que sean corrientes capacitivas, en este caso, nos da una característica muy importante. ¿Cuál? Que estas corrientes normalmente son pequeñas. Estaremos hablando de una corriente que van desde los 10 y máximo a los 1000 amperios. A partir de aquí ya empezamos a analizar o a escuchar el nombre de detector de cruces por cero. Un detector de cruces por cero es normalmente un dispositivo creado a partir de la tecnología de la tecnología electrónica. Puede ser con amplificadores operacionales, con transistores, que se basa en detectar el momento en el que la onda o la señal de corriente alterna pasa por cero. Ahí crea un pulso o una señal el dispositivo, indicándonos ese momento. Esto se denomina detector de cruces por cero. Ahí mismo tenemos la imagen que nos ilustra lo que les estoy explicando. La señal que se produce normalmente es por valores muy pequeños de corriente, dejando eso como nota. La interrupción de corrientes inductivas. Si en un principio hablábamos de corrientes capacitivas y que se producían porque se desconectaban algunos elementos capacitivos, como algunas líneas, en este caso o en este escenario, lo que se produce, o el escenario de interrupción de corrientes inductivas, se produce es a partir de la desconexión de inductivos, como los transformadores. Los inductivos que se vayan a conectar deben ser inductivos de un valor relevante, que tenga cierto impacto en el sistema. No estaremos hablando de cualquier transformador, sino un transformador que tenga un impacto a tener en cuenta en el sistema. En este escenario también se requiere un dispositivo que detecte el momento en el que la onda viaja por el cero, que es el detector de cruce por cero. Y como una nota adicional, se debe tener en cuenta que la tensión de restablecimiento puede alcanzar sus valores pico al momento de la separación de los contactos del interruptor o su borne, o mejor conocido como borne. Las condiciones de discordancias de fases se define como las fallas presentadas al momento de la pérdida de sincronismo entre el lado de la fuente y el lado de la carga, produciéndose desfases de incluso hasta 180 grados. La norma IEC, que es con la que venimos trabajando, nos da algunos aspectos a tener en cuenta para esta característica o para esta condición. ¿Cuáles son? La tensión de restablecimiento frecuencia natural será de 2 sobre raíz de 3 veces la tensión para neutro aterrizados y de 2.5 sobre raíz de 3 veces para otro sistema. Como otra característica, nos dice que el poder de corte asignado en discordancia será el 25% del poder asignado en cortocircuito. Recierre de líneas. Se define o se presenta a partir del recierre automático del interruptor. Y unos ciclos después de este evento o de la falla, se puede esperar que los valores de sobretensión alcancen un valor incluso de hasta 4 PU, es decir, 400% la tensión presentada en el sistema.
Esta tensión se presenta en los bornes del interruptor, es decir, que el borne está directamente afectado al momento de realizar maniobra. Digamos, el elemento que a partir de la tensión más sobrecarga presenta o absorbe las fallas evolutivas. Como su nombre lo dice, es un evento o son escenarios en los que se presentan fallas y que una falla desencadena otra falla o desencadena en una falla mayor. Se presentan en eventos posterior. Un típico ejemplo, una falla a tierra en una fase. Después de este escenario se puede presentar una falla en otra fase. Este tipo de fallas se presentan en mayor manera en sistemas saltachispas o se presentan de esta manera, haciéndose necesaria la utilización de interruptores especiales como el SF6, algunos interruptores del cual el compañero les habló y que tienen la capacidad de, a través de una recámara, evitar el problema de las chispas y de las condiciones creadas a partir del cierre de contacto de interruptores. Esta capacidad de interrupción en tipo de fallas evolutivas se tiene muy en cuenta al momento de elegir el interruptor. Esto se debe decir como una nota apreciativa sobre esta condición. Otra característica que se deben tener en cuenta: las características principales a partir de las que ya mencionamos o aparte de las que mencionamos son secuencia de maniobra asignada, tiempo de apertura máximo, tiempo máximo entre cierre, características relativas a la resistencia al cierre, número de operaciones mecánicas. La secuencia de maniobra asignada. La secuencia de maniobra asignada, o definida como los tiempos asignados en un interruptor para la maniobra de cierre y apertura, la IEC nos da dos maniobras o dos secuencias mayormente utilizadas que recomienda que se utilicen. La primera, que es 0T, CO, T' y CO, donde T tiene un valor de 3 minutos. Esto aplica para interruptores en los cuales no está prevista la reconexión rápida. Otro caso para esta misma secuencia es un valor de T aplicado a 0.3 segundos. Y en este caso aplica para interruptores en los cuales sí está prevista la reconexión rápida. Y T' tiene un valor fijo de 3 minutos. La siguiente secuencia de maniobra es la CO, T', CO, donde O se define como la operación de apertura y CO es la operación de cierre seguida inmediatamente de una apertura. Es decir, se hace una operación de cierre seguida de una apertura, se presenta un tiempo de stand-by que es de 3 minutos y se repite el proceso inicial de la maniobra. La siguiente característica: tiempo de apertura máximo, definido como el tiempo transcurrido entre el recibo de la señal en la bobina del interruptor y la efectiva presentación de la maniobra, o el momento en el que se presenta la separación de los bornes del interruptor. La IEC nos da unas recomendaciones para el tiempo máximo. Uno de ellos es de 1.5 ciclos para los interruptores de 2 ciclos, es decir, un valor menor. Si es de 2 ciclos, yo le pongo 1.5 para tener mayor eficiencia al momento de presentarse fallas. Y si es de 3 ciclos, yo lo que debo asignarle son 2.5 ciclos. Es decir, quitarle 0.5 ciclos
a el valor con el cual ya vienen definidos los interruptores. Tiempo máximo entre cierre. Esto se define como los límites de tiempo máximo definidos en las especificaciones del equipo. Es lo que dice en la placa. Maximum pole spray. Esa es la definición mostrada en la placa. ¿Qué es recomendable para este caso, para esta condición? Que el tiempo de fase no sea mayor a 5 milisegundos. Y esto se debe tener en cuenta al momento de realizar las maniobras, bien sea de apertura o bien sea de cierre. Y obviamente en los contactos principales debe ser de 3 milisegundos para los contactos auxiliares. Características relativas a la resistencia al cierre. Se define como los intervalos de valores encomios y el tiempo de intersección de resistencia al cierre con el fin de disminuir las sobretensiones al momento de las maniobras en el interruptor. Estas características están más que todo dirigidas a algunas condiciones, incluso de fabricación o físicas del interruptor, como las características de eléctrica, por ejemplo. Para definir los tiempos se hace un estudio de transitorios y los valores asignados pueden ser de 6 milisegundos u 8 milisegundos, dependiendo los valores obtenidos como resultado del estudio de transitorios. El número de operaciones mecánicas. La norma IEC con la que venimos trabajando, la 62271-100, nos da diferentes tipos de interruptores. Esto dependiendo o guiándose a partir de el número de operaciones mecánicas soportadas por cada uno de ellos. En primer lugar nos encontramos el tipo M1. Este interruptor puede soportar 2000 secuencias de operación. Y esto, digamos que está dirigido principalmente a sus características mecánicas y físicas o de construcción del interruptor. Ya el tipo M2, que es un tipo especial, tiene una soportabilidad mecánica de 10.000 secuencias de operación. Es un interruptor que soporta más maniobras. A continuación, el compañero Alejandro les hablará un poco sobre la prueba y algunas características o condiciones que se deben tener en cuenta para elegir los interruptores o verificar si están en buen estado. Alejandro. Gracias, Marlon. Bueno, como les comentaba Marlon, vamos a hablar un poco de las pruebas que se realizan en este tipo de dispositivos como son los interruptores. Y inicialmente me gustaría iniciar con esa pregunta, y es ¿por qué realizar pruebas a los interruptores? Pues sabemos que tenemos diferentes tipos de subestaciones, en este caso de transformación, generación o de maniobra, ¿sí? Y adicionalmente a esto, este tipo de dispositivos no solamente están instalados únicamente con estos dentro de este tipo de subestaciones, sino que en realidad se encuentran instalados en diferentes puntos durante todo el sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, cabe resaltar que los interruptores son elementos que están instalados, como lo dije, en cada uno de los tipos de subestaciones, y son dispositivos que están instalados específicamente para proteger otros elementos del sistema que pueden ser más importantes e incluso mucho más costosos dentro de todos los equipos de la subestación, ¿cierto? Esto para garantizar pues la confiabilidad del sistema eléctrico. Normalmente la operación de los interruptores funcionan en condiciones normales de carga, pero estos deben garantizar, o sea, adicionalmente deben garantizar ser capaz de interrumpir el flujo de corriente en condiciones de falla, que es en aquellos momentos donde se presentan grandes corrientes en el sistema, ¿sí? A comparación pues con las corrientes en operación normal.
Eh, por esta razón, digamos, es que a estos dispositivos deben garantizar esa confiabilidad, ¿sí? Y de aquí pues nace la importancia de que se deban realizar diferentes tipos de pruebas para garantizar su buen funcionamiento. Vamos a ver las pruebas, se clasifican normalmente en tres tipos de pruebas. Pruebas tipo, inicialmente, que son esto. Bueno, antes de esto me gustaría decirles que las pruebas se realizan de acuerdo con las normas, regulaciones locales y mejores prácticas que sean de aplicación, ¿sí? Para cada tipo de interruptor. Es importante, digamos, para este tipo de pruebas tener en cuenta los datos de placa del equipo y el manual de uso del fabricante, ¿sí? Adicionalmente, se debe tener en cuenta, antes de realizar cualquier tipo de prueba, realizar una inspección visual del interruptor con el fin de identificar si existen señales de daños, ¿sí? Por ejemplo, rupturas o que de pronto esté en mal estado en algún punto de su estructura física. Ahora sí, pasando a las pruebas tipo, son las que se realizan sobre una unidad escogida entre las que conforman un lote de interruptores idénticos adquiridos en un pedido, ¿sí? Las siguientes pruebas en la tabla son descritas en la publicación IS 6271-100 o referidas a la publicación IS 6069-4. ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar pruebas dieléctricas, que normalmente son de aplicación de impulsos atmosféricos, de aplicación de impulsos de maniobra, de aplicación de tensión a frecuencia industrial, de contaminación artificial, de descargas parciales y de circuitos auxiliares y de control. También encontramos pruebas de radiointerferencia, pruebas de elevación de temperatura, medida de la resistencia del circuito principal, pruebas de corriente de corta duración y del valor de cresta de la corriente admisible, pruebas mecánicas o ambientales, pruebas de interrupción y cierre de corrientes de cortocircuito, y también encontramos pruebas de corriente crítica, y estas pueden ser de interrupción de cortocircuito monofásico, de interrupción de falla kilométrica, de apertura en distorsión de fases, de maniobra de corrientes capacitivas y de maniobra de pequeñas corrientes inductivas. Como se explicó al inicio, estas pruebas se realizan sobre una unidad escogida entre las que conforman un lote y se realizan normalmente este tipo de pruebas. Otro tipo de pruebas son las pruebas prototipo. Estas son las que se realizan previamente por el fabricante sobre los interruptores de determinado tipo. Y para las siguientes pruebas se pueden establecer a priori la aceptabilidad de reportes de pruebas sobre interruptores no incluidos en el suministro, ¿sí? Es decir, que se pueden tener en cuenta reportes de pruebas que sean de interruptores que no estén incluidos dentro del suministro que el fabricante nos esté ofreciendo. Normalmente se pueden observar pruebas de interrupción de fallas evolutivas. También tenemos pruebas de interrupción de fallas con operación de interruptores en paralelo, prueba de apertura de transformador en vacío y prueba de apertura de corrientes de falla con ceros atrasados. Esta normalmente se usa para la determinación de las características de los arcos eléctricos a ser consideradas en las simulaciones. Por último, tenemos las pruebas de rutina. Estas pruebas son aquellas realizadas sobre todas las unidades adquiridas y tienen como propósito revelar la falla en los materiales o en la construcción de los interruptores, y de acuerdo a la IS 62271-100, estas pruebas son prueba de tensión a frecuencia industrial en seco sobre el circuito principal, prueba de tensión en circuitos de control y auxiliares, medida de la resistencia del circuito principal y prueba de operaciones mecánicas, ¿sí? Entonces, normalmente estos tres tipos de pruebas son los que se realizan sobre los interruptores y son las que, digamos, garantizan que el interruptor preste una buena confiabilidad, como lo decíamos al inicio de este punto 4.
para garantizar el buen funcionamiento de los demás equipos y para garantizar esa protección que necesitan esos equipos que pueden ser mucho más importantes que el interruptor y que encontramos instalados en las diferentes configuraciones de una subestación. Es importante también recalcar que muchas veces no se realizan todas estas pruebas, sino que digamos que el operador o el fabricante decide qué tipo de pruebas realizar para garantizar esta confiabilidad, ¿sí? Sin embargo, sí es importante que detrás de cada prueba sí exista un certificado que garantice que ese equipo funciona acorde a las solicitudes que cualquier subestación tenga para garantizar pues, los cortes de corrientes o de fallas que se puedan presentar durante la ejecución de todo el sistema eléctrico. Adicionalmente, la IEEE nos presenta algunos complementos de unas pruebas. Estas pruebas suelen ser pruebas de los bujes, pruebas en los tanques de aire comprimido. Si tiene, pues digamos en este caso el interruptor tanques de aire comprimido, también presenta pruebas de presión, pruebas de estanqueidad, pruebas de resistencia, calefactores y bobinas, pruebas de espaciamiento y ajustes mecánicos, pruebas de los tiempos de operación para cierre y apertura, pruebas de los sistemas de almacenamiento de energía, pruebas de soportabilidad de los circuitos secundarios y de control de tensión de frecuencia industrial, pruebas de soportabilidad de los componentes aislantes principales a tensión de frecuencia industrial, ¿sí? Estas son pruebas complementarias, digamos que se pueden realizar en este tipo de equipos como para asegurar una mayor confiabilidad en su operación. Bueno, a manera de resumen, me gustaría aclararles lo que inicialmente dijimos al principio de esta presentación, y es que aunque los interruptores se clasifican normalmente en 4 tipos, ¿sí? Es importante tener en cuenta que para su selección es importante saber el medio, ¿sí?, de desconexión y el tipo de desconexión que vamos a usar. Simplemente es tener en cuenta esto y en cuanto a las pruebas es tener en cuenta que cada interruptor debe venir certificado debidamente por su fabricante, y también durante la instalación y durante su proceso pues, de uso se debe garantizar un buen funcionamiento y se deben realizar pruebas periódicas para garantizar que el sistema eléctrico nos pueda aportar una mayor confiabilidad. Alejandro, a mí también me gustaría, a manera de resumen y de conclusión de todo lo que se ha dicho, resumir un poco tantas palabras. Por ejemplo, entre las características de los interruptores que uno mayoritariamente debe tener en cuenta, puede ser la corriente, el poder de corte asignado en cortocircuito, el TTR, como mencioné, que da la tensión transitoria de restablecimiento. Son valores que se presentan al momento de realizar la maniobra. Otro aspecto importante a partir del uso de interruptores SF6. El SF6 tiene en el proceso de composición, digamos, la mutación o la transformación de ese gas en otro gas, como hablamos en un principio, el tetrafluoruro de azufre, el pentafluoruro de azufre, el hexafluoruro de azufre, que es el SF6, y esto se presenta por la presencia de humedad, la presencia de partículas, el mismo desgaste del equipo del interruptor al estar realizando tantas maniobras, y la combinación de todos estos agentes que se llaman agentes de reacción se presentan, hacen posible la presencia de estos agentes de descomposición. Esto lo digo porque
cuando estemos en campo, cuando estemos en práctica y se presenten estos eventos, debemos tener claro qué tipo de gas o digamos, o qué mecanismo yo cuento para detectar este tipo de gas y poder tomar las medidas correspondientes. Lo demás es todo lo que hemos dicho, tener en cuenta eh, las, las recomendaciones de la norma, que para los interruptores es la IEC 62271-100 y las normas de prueba que tú mencionaste, que son las mismas, y la 60669. Tomar también las recomendaciones de todos los fabricantes y digamos los aspectos que ellos nos dan para tener en cuenta en momentos de, de presencia de gases o de problemas técnicos, de problemas de maniobrabilidad de los equipos, en este caso el interruptor. Eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. También a manera de comentario me gustaría agregarles que, digamos que hay diferentes empresas que prestan ciertos equipos para realizar específicamente las pruebas, digamos, de este tipo de interruptores. Les recomiendo que de pronto las puedan buscar, tienen ciertos videos donde se puede ver cómo se realizan este tipo de pruebas usando diferentes equipos y pues sirve para conocer un poco cómo se ve realizar este tipo de pruebas en los diferentes interruptores y cómo se opera estos equipos que estas empresas ofrecen. ¿Sí? Podemos encontrar empresas como Omicron o Meger, por ejemplo, que tiene dispositivos para realizar este tipo de pruebas. Entonces, pues, no siendo más, muchas gracias por la atención y eso sería todo. Muchas gracias.